Perfecto, pues antes que nada, muchas gracias Mauricio por la invitación. Para mí es un placer dar esta plática y poder colaborar con el PMI. Digo, también, como comentamos en algún momento, pues también estoy relacionado en algún momento, estuve como PMP también, ¿no? Y con posibilidades de ver si volvemos a tener este tema de la certificación. La realidad es que toda la investigación que yo hago está muy relacionada con la administración de proyectos, ¿no? O sea, toda la investigación o la línea de investigación que hago es medición y estimación de proyectos, orientada al software, por supuesto, pero pues es una pieza fundamental en los proyectos, ¿no? Entonces, la realidad es que hay un tema ahí de vinculación muy fuerte y ojalá que lo podamos explotar. Entonces, pues bueno, como comentaba Mauricio, el título así era, ¿no? Y la realidad es que cuando nos acercamos, surgió de la idea de platicar un poquito al respecto este es un artículo que se publicó en 2019, hacia finales de 2019, principios de 2020, de cómo evaluar el tema de calidad. Entonces, pues bueno, se los voy a presentar aquí. Traté de respetar esta misma presentación casi como se hizo en su momento. Le agregué algunas cosas para tener mayor claridad, pero, y para cambiarle un poquito, pero básicamente esta información pues está en un artículo que ya está publicado. Entonces espero que sea de su agrado y que le vean utilidad y sobre todo que haya muchas preguntas, ¿no? Porque donde más se aprende es donde en las preguntas. Entonces, pues vamos empezando. La agenda que tengo son 3 elementos o 3 tópicos grandes. La primera Este, es, ajá, no, no, perdón, ¿sí se adelante, oye? dale. ¿Sí? Perdón. Bueno, el primer tópico es requerimientos. Otra cosa, la presentación pues la dejé en inglés, solamente unas partes que agregué y las dejé en español, pero la realidad es que supuse que no había mayor problema y pues de todas maneras vamos aclarando cualquier cosa, ¿no? El primer tema, entonces, les decía, es requerimientos funcionales, Functional User Requirements, contra requerimientos no funcionales, ¿no? Como estamos hablando de calidad, realmente caemos del lado de los requerimientos no funcionales. Entonces, por eso es esa primera diferenciación. Después, un tema importante es la calidad, ¿la evaluamos o la medimos? ¿Sí? Entonces, ese también es un tema que vamos a abordar aquí, porque eso es muy importante que lo tengamos claro. Y voy a hacer un ejemplo muy claro para que ustedes tengan esa certeza de cuándo hay cosas que se pueden medir y cuándo no. Y la otra es presentarles el caso de estudio de este método que hemos desarrollado para evaluar la calidad. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 temas principales. Entrando al primero, lo que tenemos que pensar es que en un proyecto de desarrollo de software, ¿sí? Normalmente tenemos requerimientos funcionales, functional requirements, functional user requirements y requerimientos no funcionales, non-functional requirements. Todos los proyectos tienen esto. Desde el punto de vista de la administración de proyecto, nosotros tenemos que eso define el alcance del producto. Y el alcance del producto está definido en el cuerpo de conocimiento y lo que te dice que son todas las características y funciones que tiene un producto. Entonces, en el caso de vista del software, todas las funciones están aquí, todas las funciones y todas las características están acá. Es decir, las funciones tienen que ver con la funcionalidad del software y las características con los requerimientos no funcionales. Entonces, el alcance del producto no lo dan la suma de las dos. Las funcionalidades del software que va a ser y los requerimientos no funcionales. Pero también hay otro concepto en la administración del proyecto que es el alcance del proyecto. Y este alcance del proyecto te dice que son todas las actividades y tareas que necesitas para dar cumplimiento o para hacer esto de acá. Entonces, en este sentido, el alcance del producto está incluido en el alcance del proyecto. Ahora, en particular ahora, nosotros cuando estamos hablando de requerimientos funcionales, los requerimientos funcionales durante mucho tiempo se han priorizado sobre los requerimientos no funcionales. ¿Por qué? Pues porque son las cosas que va a hacer el software, o sea, es la funcionalidad per se, y los requerimientos funcionales se han dejado por un lado. Y esto ha hecho
que hoy en día se tenga mayor avance en términos de métricas funcionales que no funcionales. Entonces, dentro de los requerimientos no funcionales hay varios, pero uno de los más recurrentes, pues justamente es la calidad. ¿Por qué? Pues porque todos queremos software con calidad. Incluso por ahí mi colega, la doctora Hanna Octava, dice que hoy la calidad de vida de las personas depende de la calidad del software. Y eso es cierto, ¿no? Hoy nosotros tenemos tanto acercamiento al software que el software de calidad pues realmente repercute en la vida de nosotros y lo podemos ver hoy con cosas más probablemente ni siquiera las que tenemos a la mano, que son fáciles de ver como el caso del teléfono celular, pero por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías y con la industria 4.0 y la industria 5.0 que va a venir seguramente, por ejemplo, si pensamos en los autos sin conductor, pues necesitamos que el software sea de calidad, ¿no? Porque pues nadie se subiría a un carro que el software no es de calidad. ¿Por qué? Pues porque seguramente chocas o operaciones que estén realizadas con robot o actividades que estén realizadas por robots, pues si no tienes una certeza de la calidad del software, pues obviamente el riesgo es muy grande. Entonces a eso se refiere mi colega Hanna y tiene razón. Hoy la calidad es uno de los elementos más importantes en el software. En ese sentido, eh, los modelos de la calidad te van a definir un conjunto básico de atributos que lo que hacen es que la calidad pueda ser medida. Y digo medida entre comillas, ¿no? Porque así se maneja en el argot o en la investigación, ¿no? Se habla de la medición de la calidad. Sin embargo, no necesariamente cuando se está hablando de medición o cuando de medir la calidad, significa que se pueda estar haciendo o siguiendo las prácticas de medición o los principios de la medición. ¿Sí? Y esto es un elemento bien importante porque esto no solamente aplica para la calidad, aplica para muchas cosas. No tienen idea y seguramente ustedes o alguien de ustedes ha hecho este apunte, pero muchas personas dicen es que es demasiado complejo y hay que medir la complejidad. Y entonces es bien complicado porque ¿cómo mides la complejidad? ¿No? Y lo mismo sucede ahora con el tema de la calidad que estamos viendo ahora, ¿cómo medimos la calidad? Y entonces hay una cosa que yo quiero bueno, a mí me gustaría que quedara muy claro en términos de lo que estamos viendo. ¿Cómo saber si algo se puede medir? Y eso es bien fácil. Lo primero es, ¿para qué medimos? Y medimos para comparar. O sea, eso es claro, medimos para comparar. Entonces, si necesitamos comparar, pues lo que necesitamos es tener medidas estandarizadas, es decir, saber qué significa una cosa. Si yo quiero medir distancia, pues yo puedo medir en metros, que es una unidad estandarizada, y yo puedo comparar que 4 metros es el doble de 2 metros. Eso está perfectamente válido. Pero hay una característica importante de la medición. La medición tiene unidades de medida. Y entonces yo les preguntaría ahorita, ¿cuál es la unidad de medida de la calidad? ¿O cuál es la unidad de medida de la complejidad? ¿O cuál es la unidad de medida de la seguridad? No hay. Entonces, en consecuencia, y de manera irreductible, pues no se puede medir, ¿no? O sea, y no se puede medir porque no hay una unidad estandarizada. Eso es una cuestión muy básica de metrología. ¿Sale? No es del software, tiene que ver con metodología. No significa que no queramos nosotros que se mida y tener elementos de comparación. Eso es otra cosa. Pero no podemos usar que es algo que se está midiendo. Es algo que se está evaluando y para evaluar podemos tener distintos métodos. Lo que pasa es que no son estándares. Y ese es un tema muy importante. Entonces, cuando hablamos normalmente de medición en términos de la calidad, nunca es medición. Y nunca porque no se puede medir, como ya vimos. Ahora, muchos de los requerimientos funcionales, como el caso de la calidad, presentan otra característica, que casi todos son cualitativos en lugar de cuantitativos. Entonces, todavía más a mi favor, ¿cómo mides un tema que es cualitativo y no cuantitativo? Es complicado. Entonces, todos estos elementos aunado a que se le ha dado más hincapié a la parte funcional, pues nos hacen que hoy no tengamos maneras comparables de medir los requerimientos no funcionales. En ese sentido, hay otra cosa que necesitamos entender de los requerimientos funcionales. Todos los requerimientos funcionales, ya platicamos que tenemos requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.
Pero hay requerimientos funcionales que conforme se avanza en el desarrollo o en el tiempo del proyecto, estos evolucionan a requerimientos funcionales. Por ejemplo, el caso de seguridad, si yo quiero desarrollar un módulo de seguridad, porque digo que mi requerimiento funcional es que el software tenga las cosas encriptadas en la base de datos, es por un tema de seguridad, en algún momento del desarrollo de software, pues tendré que mover eso a la parte funcional porque tengo que desarrollar la funcionalidad que me encripte las cosas para meterlas a la base de datos o las desencripte cuando las saque. Entonces, parte de ese requerimiento no funcional de seguridad evoluciona a requerimiento funcional. Entonces, hay algunos requerimientos no funcionales verdaderos, que son los que pues no se pueden medir, se pueden evaluar, y aquellos que se derivan de la parte funcional, pues eso sí se pueden medir, hay algunos estándares y pues los que quieran podemos platicar en su momento de esos temas, pero hoy nos atiende el tema de los requerimientos no funcionales verdaderos, como el caso de la calidad, que no se pueden medir. Hay un elemento bien importante que está aquí, que nos dice William Thomson desde 1883. ¿Y por qué es la importancia de medir? Dice, muchas veces se dice, cuando puedes medir algo de lo que estás hablando y puedes expresarlo en números, conoces algo acerca de eso. Pero cuando no puedes medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es pobre e insatisfactorio. Entonces, por eso es importante la medición, porque si nosotros estamos hablando que queremos hoy o expresar esta expresión en números, ¿no? Si estamos hablando de software de calidad, pues sería importante poder dimensionarlo, poder evaluarlo, para que nos permita tener elementos de comparación. En ese sentido, lo que buscamos es tener algún mecanismo adecuado para generar este tipo de modelos. Y entonces, pues nosotros lo que buscamos es aplicar un tema del modelo de contexto de medición de software, que es algo que impulsa la madurez de la ingeniería de software. Y ese modelo tiene tres etapas. Uno donde se define una medida o un elemento de medición que tiene unos ciertos atributos, otro donde se hace la aplicación de esto y otro donde se explotan los resultados. Y entonces resulta interesante porque casi todas las personas están orientados o les interesa la parte de la explotación de resultados. Es decir, todos quieren tener un modelo de calidad, un modelo de presupuesto, un modelo de productividad, modelos de estimaciones o realizar estimaciones. Pero lo que no quieren hacer es toda la parte que está atrás. Y si nosotros no tenemos una certeza o una confianza o un formalismo en cómo se define una métrica, en cómo se aplica, pues no vamos a poder llegar a tener una explotación adecuada. Es decir, eso nos genera una inmadurez en el software, porque yo puedo inventar cosas, decir que son mediciones y no son mediciones o no sirven. Sin embargo, pues lo puedo argumentar y puedo tratar de decir muchas cosas al respecto y pues alguien puede creerme la idea. Sin embargo, si no tiene estos elementos, que son el soporte de estos, no tiene sentido hablar de mediciones. Entonces, eso es un tema muy importante. En este caso, la madurez de software, nosotros lo visualizamos como un banco de tres patas. La definición de ingeniería de software te habla que es un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable, donde hablamos de sistemático, disciplinado y cuantificable. Y un banco de tres patas que solamente tiene dos, porque el cuantificable, como ya vimos, hay muchas cosas que no se pueden, pues la realidad es que no puede construir muchas cosas arriba que la soporte el banco, ¿no? Entonces, por eso es importante estar haciendo el tema de las mediciones y tratar de evaluar las cosas que se puedan. En ese sentido, pasando al tema de la calidad, el ISO 25010 o 25010 lo que habla es que te define un elemento donde te habla de qué elementos hay de la calidad. Entonces te habla un elemento de la calidad del software como una calidad interna y externa y te habla, es decir, cómo está construido tu producto de software, y hay otra que te habla de la calidad en uso, que es decir, cómo la percibe la persona. Entonces, cuando estamos hablando de calidad y estamos hablando de un estándar, ya no tenemos que fumarnos algo para decir cuál es la calidad. La calidad ya está establecida con un estándar. Y depende de la versión, pues hay ciertas variaciones, ¿no? Pero pues podemos agarrar la versión que queramos y ya está establecido cuál es ese estándar. En ese sentido, este estándar, la hipótesis que dice es que si tú tienes un proceso de calidad, de acuerdo a cómo tú construyas o tengas la calidad interna, vas a tener la calidad externa. Por eso dice que esta influencia la calidad externa y la calidad externa influencia la calidad en uso. Y esta calidad en uso depende de la calidad externa y esta depende de la calidad interna. Entonces, esto lo que dice es
que la calidad del producto o el modelo de calidad del producto, que es este, ¿sí? Da pie a este modelo de calidad en uso. Es decir, si tú construyes adecuadamente un producto, el usuario va a tener un producto adecuado en calidad. Esa es la teoría o la hipótesis que sostenía el ISO 25000 o ISO 25010. Sin embargo, ahorita vamos a ver que eso no necesariamente es cierto, pero el ISO 25010, en este modelo de producto de calidad que es este, lo que te dice es que esta calidad del producto de software, y esto es muy importante, es entender el producto de software cuando ya está terminado. No significa cuántos errores tuviste, cuántas líneas de código malas. No, no, no. O sea, son cosas diferentes. Cuando ustedes compran un coche, ¿sí? O cuando compran un helado, la calidad del coche o la calidad del helado no tiene que ver con cuántas veces se equivocaron en mezclar el sabor, cuántas veces se equivocaron en la costura del sillón. No, no, eso tiene que ver con de ya te dan el producto y tú lo usas. Y entonces en ese sentido es calidad del software. Y esta calidad del producto de software tiene categorías, que es este nivel, categorías que, por ejemplo, en esta versión dice que es adecuación funcional, confiabilidad, eficiencia, desempeño, operabilidad, seguridad, compatibilidad, mantenibilidad y transferibilidad. Entonces, lo que te dice es que la calidad del producto de software tiene que ver con estas categorías. Y cada una de estas categorías debe de o depende de estas subcategorías. Entonces, esta transferibilidad depende de la portabilidad, la adaptabilidad, la instalabilidad y el cumplimiento o el compliance. ¿Sí? Y así mantenibilidad, compatibilidad y seguridad. Entonces, hoy no tenemos que fumar algo o de ponernos a ver, encontrar el hilo negro porque ya los elementos de la calidad del software están definidos. Desde el punto de vista calidad interna y externa o cómo está construido el software. Pero no solo eso, también como la calidad en uso. Como la calidad en uso tenemos también categorías y tenemos subcategorías. Como categorías tenemos la usabilidad en uso, la flexibilidad en uso y la seguridad. Y de usabilidad en uso tenemos la efectividad en uso, la eficiencia, la satisfacción y la usabilidad en cumplimiento de los estándares. Y la flexibilidad en uso tenemos otras subcategorías y de seguridad tenemos otras subcategorías. Entonces, cuando vemos este panorama, pues tenemos algo que es bien importante. Al menos ya tenemos definido qué es la calidad. Y entonces, nosotros lo que estuvimos haciendo fue que hemos desarrollado un modelo que se llama EPCU Model. EPCU Model lo hice como parte del doctorado, pero la parte relevante de este es que es un modelo que se basa en lógica difusa. Y este modelo basado en lógica difusa tiene una cosa importante, no por el modelo, sino por la lógica difusa, que permite trabajar con precisión de significado. Esta precisión de significado es lo que nos permite a nosotros adecuarnos al entorno. Es decir, yo puedo decir que un software tiene baja calidad, mala calidad, buena calidad, o una calidad entre buena y mala, pero no tengo esa evaluación. Bueno, un modelo de lógica difusa nos permite simular este proceso que nosotros utilizamos como precisión de significado y no como precisión de valor. Un ejemplo de la precisión de significado es importante para que veamos la aplicabilidad. Cuando nosotros vamos manejando un coche en la carretera y queremos rebasar, nosotros utilizamos una precisión de significado. ¿Por qué de significado? Porque tú sabes que el coche que viene enfrente viene muy lejos. Puedes saber si viene rápido. El de enfrente también sabes que ya está muy cerca o que está a cierta distancia que te permite rebasar. Que tú vas a una velocidad que desconoces, pero sabes que es rápida o que es mediana y que puedes arrancar más rápido. ¿Sí? Sabes la distancia que hay entre el coche que vas a rebasar y el otro, ¿sí? De manera subjetiva, es decir, es mucha distancia, es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque a través de esta precisión de significado, lo que tenemos es que a nosotros nos permite adaptarnos al entorno. Y entonces esta precisión de significado es la que a través de este modelo de lógica difusa nosotros utilizamos para generar la evaluación. ¿Qué pasaría si no tuviéramos que trabajar, no pudiéramos trabajar nosotros con precisión de significado? Lo que necesitaría sería saber exactamente a la velocidad que viene el coche, cuál es la distancia, cuál es la fricción, cuál es tu velocidad, cuál es la distancia que tienes el coche en medio y de adelante, perdón, y qué velocidad necesitas salir para arrancar y rebasarlo. Esto lo que implica es que necesitas una infraestructura de adquisición de información muy grande y en consecuencia muy costosa. Es decir, resumidas cuentas, pues necesitaría ser como Robocop
Robocop para que pudieras calcular todo eso en un visor y que te dejara saber si puedes rebasar o no. Eso nosotros lo solventamos como personas y porque nosotros trabajamos con precisión de significado. Este modelo lo que hace es trabajar con precisión de significado y lo que hace es definir una misma regla para evaluar las cosas usando una misma regla. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que hace es una formalización del juicio de experto. Y entonces esto lo que nos permite es tener reglas similares o reglas iguales para comparar proyectos o características que sean similares. Entonces, después de que les platiqué un poquito de este modelo de forma general, digo, obviamente no se trata aquí de dar una clase de lógica difusa, no nos alcanza el tiempo, pero con gusto si alguien quiere saber más, pues lo podemos ver o incluso está un libro ahí publicado de cuando hice este modelo, entonces pues lo podemos ver. Pero el tema importante de este modelo es que tiene 6 pasos. Y estos 6 pasos lo que dice es que estos 6 pasos están orientados a definir un contexto. Y este modelo, este contexto EPCU es un conjunto de variables de entradas y salidas que su relación afecta a una variable de salida, ¿no? O a una característica del proyecto. Entonces, en este sentido, lo que yo defino es la configuración del modelo y en este modelo lo primero que identifico son cuáles son las variables de entrada. Después defino cuál es la variable de salida y después genero unas reglas de inferencia. Esta parte está definida y está dada por el modelo de lógica difusa que se utiliza de Lofty-Sadai, ¿no? O sea, eso es algo que no es que hayamos inventado o que se haya inventado nosotros, pues lo inventó Lofty-Sadai. Lo que estamos haciendo es aplicarlo a un modelo matemático para que nos permita generar ciertas cosas. Una vez que está definido, es decir, qué variables son las de entrada, cuáles son las variables de salida y cuáles las reglas que las relacionan, es decir, si tengo una adecuación funcional alta y la seguridad es alta, pues entonces la calidad es alta. Si yo tengo una adecuación funcional, es decir, no se cumplen los requerimientos, baja, y aunque la seguridad sea alta, pues la calidad debe ser baja. Entonces, ese tipo de reglas de inferencia se generan así. Una vez que se tienen así definidas, lo que se hace es la ejecución del modelo. Y en la ejecución del modelo hay 3 pasos. El primero es que conviertes los valores que da un experto, los fusificas. Y esto fusificarlo, los quiere decir, es que les haces una conversión en términos de conjuntos difusos. Y después les aplicas las reglas o ejecutas las reglas definidas acá. Y después, como eso lo tienes en un entorno o en un mundo difuso, lo que haces es defusificarlo, es decir, regresarlo a un valor cuantitativo sobre una misma regla para que pueda ser comparable. Este caso es lo que nosotros estamos aplicando para evaluar la calidad. Este primer caso de estudio, tenemos hoy los temas de calidad interna y externa y tenemos la calidad en uso. Para que se acuerden, solamente se los pongo por acá, lo que vamos a utilizar es, o lo que usamos aquí es que vamos a decir, yo quiero evaluar esta calidad considerando como entradas estas variables, que son las variables, que son las categorías de la calidad. Entonces, lo que yo tengo aquí es una variable de salida y tengo estas variables de entrada que son las categorías. Y la relación de estas categorías, esta con esta, esta con esta, esta con esta, y así, cada una con todas, te van a dar unas reglas de inferencia con las cuales se va a poder ponderar la calidad de este producto. Lo mismo para las para el tema de la calidad en uso. O sea, yo tengo esta variable de entrada, ¿sí? Tengo esta variable de entrada y tengo esta variable de entrada. Esta combinación de esta con esta y esta con esta, por ejemplo, pues nos va a dar el valor de la calidad en uso. ¿Por qué me refiero de las combinaciones? Porque la usabilidad, por ejemplo, yo puedo decir que la usabilidad es baja, promedio y alta. Y yo puedo decir que la flexibilidad es baja, promedio y alta. Y entonces, si yo hiciera una matriz de esto, pues lo que yo tengo es que cuando la usabilidad y la flexibilidad, cuando la usabilidad es baja y la flexibilidad es baja, ¿qué valor le doy? Cuando la usabilidad es promedio y la flexibilidad es baja, ¿qué valor le doy? Y así voy llenando las reglas de inferencia. ¿Sale? Más o menos es la idea. En ese sentido, lo que se hizo fue que para una empresa, una entidad de gobierno, se consideraron 4 áreas y se les pidieron proyectos que quisieran evaluarse la calidad. Entonces, de estas 4 áreas se obtuvieron 44 proyectos a los que se les podía evaluar la calidad de cómo se construyó. Y se obtuvieron 24 proyectos de los cuales se podía evaluar la calidad de cómo se usaban. ¿Por qué la diferencia? Pues porque estos 24 proyectos sí se fueron a producción.
Estos estaban terminados, pero no estaban en producción. Entonces, como no estaban en producción, pues no los podía evaluar un usuario. ¿Vale? Esa es la diferencia. Para un proyecto X, ¿sí? Se evaluó, por ejemplo, la adecuación funcional. Y el área 1, ¿sí? Un proyecto 1 del área 1, la evaluación del área 1 fue, para adecuación funcional a ese proyecto, le damos 4.1. ¿Y por qué me refiero a una evaluación promedio? Porque en esta evaluación promedio, ustedes saben que no hay una verdad absoluta, sin duda, pero la intersección de las verdades relativas, pues es lo más parecido. Entonces se les preguntaron a 3 o 5 personas, ya no recuerdo ahorita cuánto fue aquí, y entonces llegaron a que el promedio fue 4.1 de adecuación funcional, 4.2 para confiabilidad, 4.3 para eficiencia en rendimiento, 4.6, 3.9, 3.9 y 4 para cada una de estas correspondientes y 3.4. ¿Ok? No sé si ustedes vean, yo aquí no alcanzo a ver porque ¿Te tapan los controles? me tapa los controles, pero, a ver, vamos a hacer esto. Ahí está. Pero aquí lo vemos, ¿no? Entonces, esta para el área 1, el índice de calidad con estas variables de entrada fue 95.70 para un proyecto. ¿Ok? Para el área 2, el proyecto evaluado fue 89.90. Es decir, también usaron este promedio. Para el área 3, 90.34. Para el área 4, 59.90. Y el promedio de todas estas, 84. Como podemos ver aquí, el área 1 es la que más alto salió en la calidad en términos de construcción del proyecto. Y el área 4 fue la más baja que salió en términos de la evaluación de su proyecto que tenía. Entonces, está muy interesante. Y además nos da otros valores importantes. Por ejemplo, aquí en lo que nos dice en este diagrama de red es cuáles son las categorías, ¿sí? Que son más utilizadas o que son más, que tienen un mayor cumplimiento. Porque aquí hay otro tema importante. Todo el software que existe tiene calidad. Todo. La diferencia es que a veces tiene calidad mala y a veces tiene calidad buena, pero todos tienen calidad. Entonces, esto lo que te dice es cuál es la calidad que tiene. ¿Y cuáles son las categorías, sí, como en este caso, transmitibilidad, que menos calidad tiene? ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, si mi software tiene menos calidad en transmitibilidad, pero eso no se va a usar, pues no importa, es como si tuviera calidad. Pero a mí me interesaría que tuviera buena calidad en operabilidad porque es lo que se utiliza, dependiendo de cada software. El software en tiempo real es diferente del software en tiempo de negocio. El software que se configura es diferente del software que se desarrolla para una única vez, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el área 1, pues es el que más área cubre y el área 4, pues es el que menos área cubre y son los 95% y los 59%. Entonces, esto funcionó bastante bien para darnos una idea de este caso de estudio en esas áreas, considerando solamente las variables o las categorías. Entonces, con eso dijimos, bueno, pues ya tenemos una manera, una misma regla, una formalización de un juicio de experto para poder evaluar la calidad del software y que ya nos da indicadores comparables. ¿Por qué? Porque estoy evaluando los mismos bajo los mismos criterios porque tengo una misma regla. No estoy midiendo el software porque no hay unidades de medida. Y entonces aquí el tema, la variable de salida iba de 0% a 100% de calidad, ¿sí? Pero no es una unidad de medida, es una proporción. Y lo que te dice es algo es mayor y algo es menor, pero no es una unidad de medida. Entonces, pues después de que hicimos esto, lo mismo lo hicimos para la parte de uso, de la calidad de uso, y pues aquí podemos observar lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué fue por promedio de usabilidad, flexibilidad y seguridad? Y fíjense qué interesante, aquí en el área 4, ¿qué calidad de uso tenemos? Y en el área 1, ¿qué calidad de uso? 75. Entonces, esto nos ayuda a romper la hipótesis que está hecha de que si tienes un buen proceso de desarrollo adecuado, vas a tener una calidad muy buena. ¿Por qué? Porque el usuario está percibiendo para el software que peor calidad tenía de cómo estaba construido, una mayor calidad. Y para el software que estaba mejor construido, una calidad de uso muy mala. Y entonces, no importa, no es por el hecho de que, ya se destruyó la tesis. No, no, eso no es el tema. El tema importante es que tenemos elementos para poder mejorar, tenemos elementos para poder comparar y para poder generar distintas acciones, apretar los tornillos donde se pueda para mejorar las cosas. Si esta área 4, como lo estás construyendo, estás teniendo este tema de calidad en uso, oye, pues aplícate en la otra parte para que construyas mejor y ya estás. ¿Sale? Entonces, este es un primer approach.
Después de que hicimos esto, aquí tenemos el resultado con las gráficas de triángulo, porque solamente son 3 variables, pero aplica igual que en el caso pasado. Para el caso de uso. Entonces, después de que hicimos esto, lo que me pregunté fue, oye, pero estamos considerando un enfoque donde solo estamos considerando las variables o las categorías como entradas para la calidad de producto o para la calidad de uso. Solamente las categorías. Pero yo aquí alcanzo a ver que estas subcategorías son la entrada para definir esta. Y una persona, cuando tú le hablas de un nivel de abstracción más alto, por ejemplo, como en este caso, pues tiende a asociar muchas cosas, que además estamos habilitados para eso, ya les dije de la precisión de significado. Pero si tú le dices, evalúa portabilidad, adaptabilidad, estas variables, automáticamente se puede calcular este valor sin que tenga que estar pensando en qué es transferibilidad. Y además estas de portabilidad pues están un poco más accesibles o pueden definirse más claramente porque son de un nivel de abstracción más bajo. Entonces, lo que hice con esto fue generar un modelo de multinivel, y no de multinivel de venta, sino de multinivel de evaluación. Entonces, con esto lo que me permitió es generar distintos índices de calidad. Por ejemplo, yo ya tenía un índice global de calidad que estaba generado, un índice global de calidad que estaba generado por la entrada de las, perdónenme, aquí ya no lo puedo regresar. Tenía un índice de calidad del producto y tenía un índice de calidad de uso, ¿ok? Que estaban generados pues, por las entradas de las categorías. Pero entonces, lo que yo dije es, a ver, ¿por qué no genero un índice de calidad global que las entradas sean los índices que ya tengo y que además estas características no sean las que tiene que evaluar la persona, sino que evalúe las subcaracterísticas? Entonces, hoy la evaluación se hace a este nivel. Evalúas las subcaracterísticas y dispara el valor de la característica, que a su vez es la entrada para el indicador que corresponde y a la vez te da un indicador global. Y entonces con este yo ya tengo 3 indicadores muy importantes. Uno es un indicador de la evaluación global de la calidad, un indicador de la evaluación de cómo está construido el software y un indicador de la calidad de uso del software. Obviamente puedo irme hacia atrás y encontrar cuáles son los valores, ¿no? Ahorita los muestro, pero los indicadores que pueden ser claves son estos, porque hoy yo ya puedo definir un esquema mucho más robusto para evaluar la calidad, como el que voy a mostrar a continuación. Bueno, este nada más tiene que ver con estos índices, cuántas reglas de inferencia definí para cada uno de ellos, me lo voy a saltar, no tiene mucho caso, pero por ejemplo en este contexto dice que fueron 25 reglas, para uno hay 252, etcétera, etcétera, ¿no? 189 el que más, pero eso es porque viene en el artículo. Entonces, el esquema como se hizo fue en este caso de estudio. Lo primero que hicimos fue, a ver, empresa 2, vamos a seleccionar un proyecto. ¿Cuál es el proyecto que tú has dicho, este es el mejor proyecto que me han entregado? Pues fue el proyecto A, perfecto. Vamos a aplicarle la evaluación y conste que subrayo evaluación, no medición, porque no hay medición. Vamos a aplicarle la evaluación que ya definimos con este esquema de una evaluación de multinivel del modelo de calidad, utilizando categorías y subcategorías del ISO, del estándar. Y entonces, ya que tengo esto, yo ya tengo una referencia. O sea, ¿por qué? Porque como ese fue un software que me gustó y que tuvo la calidad que yo quería, pues es mi referencia. Puede haber varios softwares y sacar el promedio, etcétera. Depende de las distintas situaciones, cómo lo resolvemos. Porque esto ya se ha llevado a cabo muchas veces en varias empresas, ¿no? O sea, ya lo hemos hecho muchas veces. Después lo que se hace es, dime cuáles son los proyectos que tú quieres evaluar, pues que ya pueden ser 1, 2, 3, 4, los que sean. Se les aplica el mismo modelo, que este es el mismo que se le aplicó al modelo de referencia, al proyecto de referencia. Y después lo que se hace es comparar contra la referencia. ¿Por qué? Porque cuando yo comparo contra la referencia, yo ya sé qué espero. Es decir, si yo quiero un software, me gustó el software que me entregaron y ese tiene el índice global de calidad en 80% y el índice de cómo está construido en 85 y el índice de calidad de uso en 75,
pues yo ya sé que esos son mis niveles de servicio o los niveles de aceptación que yo quiero. Entonces, cuando yo evalúo estos nuevos proyectos, lo que espero es que cumplan esto para decir si está bien o está mal. El si está bien es si te lo acepto porque cubre la calidad mínima que necesito, o pues no te lo acepto porque no cubre la calidad que necesito. Este fue el enfoque que se utilizó. Y entonces lo que se hizo aquí fue hacer esta evaluación. En este caso se evaluaron 9 proyectos para evaluar la calidad en cómo está construido el software. Fue este número de participantes por cada uno de proyectos, y para la calidad en uso fue este número de participantes, ¿no? Por eso pues, se los dejo ahí porque ahí viene en el artículo, ¿no? Pero no es, digo, para el tema que estamos viendo ya es mucho detalle, pero fue un artículo de investigación, entonces tenía que venir. En ese sentido, yo tengo un PR, que es el proyecto de referencia, donde si se fijan, están evaluados los valores de las categorías, ¿sí? Y entonces agarré un proyecto 1, el cual se evaluó usando el mismo modelo y se compara contra el proyecto de referencia. El proyecto de referencia es este que está aquí anaranjado. De este lado es este que está anaranjado. Y el proyecto que está comparándose es el gris. Entonces, como podemos ver en la comparación, el proyecto P1 está por encima de los valores de referencia. Entonces, pues sin problema podemos decir, oye, en términos de cómo está construido, pues está construido de forma superior o con una mejor calidad que la referencia. Si nos vamos al tema de la usabilidad, lo que vemos es, esta es la referencia de usabilidad. Tenemos que usabilidad en uso 4.7, flexibilidad 3.74 y seguridad esto. Y lo que vemos es que el proyecto 1 en la tema de usabilidad está por debajo de la referencia, y aquí lo podemos observar. La referencia es el naranja y el proyecto 1 es el gris. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Que lo que estamos diciendo es, este no está cubriendo el mínimo valor de la calidad que nosotros esperamos en un proyecto. Y esto nos hace que nosotros podamos tener un mecanismo de evaluación de calidad y comparación de la calidad para asegurar que nuestros desarrollos puedan tener una calidad mínima establecida. Ojo, mínima establecida, pero esta, pues tú cada vez que vas teniendo proyectos de mayor calidad, pues puedes ir generando mayores proyectos que sean como referencia. Entonces esa calidad pues puede irse moviendo o evolucionando, como nosotros decimos, en términos de el avance que se va a tener. Estos, por ejemplo, ya son los distintos proyectos con las evaluaciones de cada una de las categorías. Y aquí pues ya tengo, por ejemplo, cada una de las subcategorías, cómo le dieron cada una de las subcategorías, cómo dieron el valor de la categoría, ¿no? Entonces, este es más o menos el esquema, pues obviamente para las de funcionalidad de cómo está construido, pues son todos esos valores, ¿no? O sea, pero bueno, pues es un proceso y es un método que ya existe, y hoy esta evaluación, les digo, nosotros ya la replicamos y la hacemos en varios esquemas. De hecho, forma parte de algo que nosotros que he denominado Software Accountability Office, y esa Software Accountability Office pues, tiene varios elementos. Uno de ellos es la evaluación de calidad, y es a través de este método que nosotros lo hacemos. Hoy en día, en esa Software Accountability Office, estamos tratando y estamos tratando, me refiero, no como parte de la UNAM, sino con la empresa que comercializa esto, de asociarse con una empresa que se dedica a la certificación para que se genere un certificado de calidad. Es decir, no solamente que obtengas estos valores que te permitan comparar, sino que si tú cumples un rango mínimo, puedes obtener un certificado de calidad, ¿no? Entonces, eso es un tema también importante que estamos evaluando con estos elementos. Entonces, en ese sentido, como conclusiones, yo lo que les diría es, los requerimientos funcionales se evalúan, no se miden, y eso pues ya lo platicamos, ¿no? Entonces, medir, para que tú puedas medir algo, significa que tienes unidades de medida. Si no hay unidades de medida, no puedes medir. Y hoy en día los requerimientos no funcionales no se pueden medir. Hay por ahí una iniciativa, desafortunadamente en ISO, que se están dejando convencer por unas personas, pero están queriendo generar un modelo de medición de requerimientos no funcionales que no es de medición, ¿no? O sea, no está usando medidas, pero están tratando de impulsarlo y pues bueno, a ver qué sucede. Sería la primera vez que generáramos un estándar que es para medir, que no mide, ¿no? Pero bueno, pues es un tema, acuérdense que los estándares son de consenso, y en este caso en particular la gente que está participando en el consenso no entiende mucho de métricas.
El otro tema es que el modelo propuesto de calidad se basa en características y subcaracterísticas que ya están definidas. Es decir, no estamos inventando qué es la calidad, son elementos que ya están definidos. Y el tema, otro punto es que la calidad se puede caracterizar y esa caracterización puede ser hecha a nivel de características o subcaracterísticas y nos debe de hacer sentido. Es decir, la calidad en una empresa puede ser diferente a otra. La calidad del software en tiempo real para los aviones, para los coches, es diferente de la calidad de software que necesitamos en los bancos, por ejemplo, o en una entidad de gobierno, o en un software de una escuela, ¿no? Son diferentes. Por último, este modelo de calidad que está basado en lógica difusa, ahorita estamos utilizando variables cualitativas. Y cualitativas porque, como ya dijimos, la mayoría de ellas son cualitativas de la mayoría de los requerimientos funcionales, no funcionales, son cualitativos. Sin embargo, la lógica difusa te permite trabajar con valores cualitativos y cuantitativos. En particular, por ejemplo, me voy a regresar a la definición de esta de aquí. Aquí está. En esta de adecuación funcional, en particular, como ya les dije, hay métodos de medición que te permiten saber con certeza, porque esto sí se puede medir, qué tanta funcionalidad hay. Y este es un estándar que se ha desarrollado, que aquí ya es una norma mexicana, que se llama COSMIC. Hay una norma mexicana que te permite medir el tamaño funcional. Y esto, por ejemplo, hoy ya es cuantitativo. Entonces ya podemos generar, o con el tema de lógica difusa, no solamente funciona con elementos cualitativos, sino también puede funcionar con elementos cuantitativos cuando se tengan. Y esto lo que nos permite es tener un mecanismo a largo plazo trascendente, porque cuando tengamos elementos cualitativos de algún estándar que digan, ya hay algo con lo que se puede medir, es muy fácil integrarlo al modelo, solamente sacando ahí unas referencias, y eso nos va a permitir continuar evaluando la calidad del software utilizando el mismo modelo. Por mi parte es todo. No sé si hay preguntas o si hay tiempo. Bueno, yo sí tengo tiempo, no sé, ustedes las preguntas que quieran, con mucho gusto, Mauricio. Sí, muchas gracias, Francisco. Mira, dice Alberto Aravena, buenas noches. Sin duda la calidad de software tiene su costo y a buen proceso, buen producto. Pregunto, ¿existe la madurez en la industria para dejar la calidad interna, externa explícitamente como requisito? Solo así se podría evaluar posteriormente el resultado con lo esperado. El software tiene a lo menos dos clientes, el usuario y el área técnica. Ambos hay que satisfacer. Completamente de acuerdo, por eso están los dos estándares, ¿no? Yo creo, bueno, coincido contigo, coincido con lo que comentas en la pregunta, son los dos clientes que hay que satisfacer. Sin embargo, creo que la industria no está todavía madura para hacer esto, ¿no? O sea, y el que no esté madura no significa que no se pueda ejecutar. Te digo que nosotros hemos hecho distintas labores en que la gente que ya ve estas medidas, pues le encuentra mucha utilidad, ¿no? O sea, hemos visto casos donde ya es un tema de un criterio de aceptación del producto, ¿no? Entonces, yo creo que no está madura, pero no nos podemos esperar a que esté madura, ¿no? Hay por ahí una frase que dicen que es de Galileo Galilei, pero no han encontrado si sí es de Galileo Galilei, que dice que hay que medir lo que es medible y hacer medible lo que no es. Y hoy justamente lo que buscamos con esto es que tenga la industria elementos para ir avanzando en esa madurez, ¿no? Sin duda, la respuesta es que la industria no está madura. Es más, yo te diría, no solo la industria, la ingeniería de software no es madura hoy en día, pero lo que nosotros estamos proponiendo con estos temas de métricas es incrementar esa madurez. Y esa madurez, desde mi punto de vista, está dada en cuanto a esa tercera pata de ser el software cuantificable, podamos crecerla al nivel de las otras para que podamos soportar todo lo que le queremos poner al software encima. Entonces, sí coincido, no hay suficiente madurez, pero el que no hay madurez no significa que no se pueda implementar. Sí, completamente. Dice Alejandro Pérez Leiva, es un modelo bueno, sin embargo, ¿se podrá relacionar con TMMI con respecto a madurez y métricas? Sí, sin duda se puede relacionar. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Y me voy a regresar aquí un poquito.
a esta parte, a la de las reglas. No es cierto, a la de las características. Aquí está. En este tema de las características, bueno, voy a quitar esto. Nada más era por si alguien prendía su cámara para saber con quién hablaba, pero en el tema de las características, lo de TMMI, este framework relacionado con pruebas, hay que ver la salida de esto, ¿sí? Si aplica como entrada a alguna de estas subcaracterísticas. O sea, esa sería la forma de relacionar. Si no encontramos esta, tenemos dos marcos separados, porque uno te evalúa la calidad desde el punto de vista producto de software y otro te evalúa la calidad que se hace dentro de la construcción del software. Es decir, tú estás construyendo el software y te interesa saber cuáles son los errores, cuáles son los defectos, qué número de defectos, orientado a hacer las pruebas al término, a temas de encontrar esos errores. Pero este te está hablando de la calidad como producto. Es decir, tú puedes tener un producto que tenga errores y evaluarle la calidad. Y lo que haces con el TMMI es en definir un marco adecuado para tratar de reducir esos errores. Entonces, sin duda, el efecto que tú tengas en la implementación del TMMI va a tener un efecto en este. Lo que sería importante para la relación es poder pegarlo o poder agregar ese resultado de TMMI en alguna de las subcategorías, ya sean estas o sean estas, porque el TMMI no solo evalúa temas de usabilidad, ¿no? También evalúa otro tipo de cosas. Entonces, esa sería la respuesta que yo te daría a esa pregunta. Muy bien, muchas gracias. Dice Gabriel Sánchez Bautista, ¿el modelo EPCU se puede aplicar en etapas tempranas del desarrollo de software? Sí, de hecho, el modelo EPCU lo desarrollé originalmente para estimar proyectos en etapas tempranas, ¿no? O sea, y la razón por la cual se puede utilizar en etapas tempranas es porque es un modelo que trabaja con lógica difusa y permite trabajar con incertidumbre. Y lo que más hay en etapas tempranas, pues es incertidumbre. Entonces, sí se puede utilizar. Obviamente no es un modelo que digas, vamos a usar EPCU. La pregunta sería, pues ¿para qué vamos a hacer un contexto con el PCU? ¿No? Entonces, esas son preguntas diferentes, pero sí se puede usar, es el mayor beneficio que puedes usar en etapas tempranas. Hoy nosotros, por ejemplo, con el modelo EPCU hemos desarrollado un método para aproximar el tamaño. Esta aproximación del tamaño es lo que sucede en el común de los proyectos, que tú vas a empezar un proyecto y solamente tienes a lo mejor la lista de casos de uso, la lista de historias de usuario, etcétera, pero no tienes detalle y tienes que estimar. Nosotros definimos un modelo de aproximación o de estimación de este tamaño que ha sido reconocido y ha sido puesto en el documento o en uno de los manuales del Consorcio Internacional de COSMIC como uno de los modelos que permite determinar el tamaño en etapas tempranas. Y esto pues es una prueba de que el EPCU sin duda se puede utilizar en etapas tempranas. Ok, dice Edith Garduño Díaz, buenas noches. En el desarrollo de software normalmente medimos el cumplimiento de los alcances funcionales en la puesta en marcha. ¿Qué recomiendas para que a lo largo del uso del software se siga garantizando la calidad y en qué periodo se debe de evaluar la calidad? Híjole, esa es la pregunta del millón, ¿no? Eh, a ver, yo creo que no podemos dejar de dar cumplimiento a los requerimientos funcionales. Mira, me voy a pasar aquí al inicio, a ver si logro transmitir lo que quiero, porque no traigo una gráfica que lo haga, ¿no? Aquí está. A ver, imaginemos que lo que queremos hacer, estamos hablando de software, pero imaginemos que lo que queremos hacer es una mesa. Entonces, cuando yo quiero hacer una mesa, lo que tengo aquí es una medida, ¿sí? Del alto de la mesa, del ancho, etcétera, del grueso de la mesa incluso, ¿sí? Y los requerimientos de la mesa son medidas. Bueno, voy a poner centímetros, ¿sí? Los requerimientos de la mesa, los requerimientos funcionales son medidas, es decir, cuántos centímetros. Y los requerimientos no funcionales tienen que ver con si es de madera, si es de aluminio, etcétera. ¿Ok? Entonces, al final del día,
si yo construyo la mesa y yo tengo las medidas que me dicen aquí, ¿sí? La mesa me va a servir perfectamente para lo que quiero. Oye, si no cumplen esto de acá, a lo mejor no me va a gustar la mesa, pero me va a servir, porque está cumpliendo. Este es el esquema de la funcionalidad. ¿Y por qué es la única cosa que se puede medir hoy del software? El tema funcional, porque lo que necesitas garantizar es que te sirva. ¿Cuántas veces ustedes han utilizado un software o han hecho un software que sirve pero que no le gusta a la gente? Pero como sirve, lo siguen usando. Nunca van a ver, y bueno, quién sabe, no puedo decir nunca porque dicen que los nunca no hay, pero sería muy difícil que sea un software que les gustara a las personas y que no hiciera lo que dice que hace y que lo usaran. Entonces, creo que el tema que mencionas hoy de estar orientados a dar cumplimiento funcional atiende a esto. No lo podemos evitar. Es más, una gran parte del tema del desarrollo de software es funcional, la mayor parte. Ahora, el tema no funcional es una menor parte, pero no por eso deja de ser importante. En términos de tu pregunta es, sí, vamos a seguir teniendo que seguir orientándonos a la parte funcional. Ahora, ¿cuándo evaluamos la calidad? La calidad, yo te diría, al menos deberíamos de evaluarla cuando termina el software, porque la mayoría de las personas no la evalúa, ¿sí? O sea, no evalúan la calidad. Hacen pruebas, que es diferente, pero no evalúan la calidad. Entonces, con que empezáramos a evaluarla al final, ya vamos de gane. Yo creo que se pudiera hacer evaluaciones intermedias. El problema de hacer evaluaciones intermedias es que no tienes un producto terminado. Ese sería el problema. Pero tú, así como definimos un benchmark o como definimos un elemento de referencia o de comparación, está aquí, aquí, no, en este, aquí en este, como definimos un elemento de referencia, ¿sí? Un proyecto de referencia que estamos considerando al final del proyecto, también pudiéramos tener elementos de evaluación de calidad intermedios. Es decir, cuando vayamos al 50% de la evaluación de un proyecto, hacemos una evaluación. O cuando vayamos al 70%. Y lo que va a cambiar es que las referencias van a ser distintas. Entonces, sin duda sí se pueden evaluar más, ¿no? Yo lo que te diría es, para mí, con que lo evaluaran de manera formal una vez al final, pues estarían hechos porque ya tendrían una referencia. ¿Qué sucede con la gente que le damos consultoría a través de donde se hace todo esto? Es que una vez que empiezan a tener sentido de las métricas, quieren más, ¿no? O sea, quieren más y entonces generan estos elementos como decir, pues vamos a evaluar antes. Porque entonces si tú determinas desde antes que no vas a llegar a la calidad, tienes tiempo para hacer algo. ¿Ok? O si ya sabes que desde antes vas con un tema de calidad atrasado, pues sabes que tienes que hacer algo. ¿Ok? Entonces, espero que haya respondido tu pregunta. O al menos le ampliaste la duda. Estaba Oh, sí. pensando, estaba pensando un poco y voy a abrir una caja de Pandora aquí, ¿no? En los modelos ágiles, en donde pues, en cada iteración se supone que ya el software o tu mínimo incremental de valor tiene cierto grado de calidad que puede ser usable por el cliente, ¿no? Entonces, para no esperarse al final del producto, porque también pensando en que no vas a tener un software final nunca, o bueno, es difícil que lo tengas, pero en cada iteración, pues ir pensando en que puedes ir evaluando esa calidad y mucho depende de la calidad que tanto se va pegando a los requerimientos que fueron establecidos al principio, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, en el tema metodologías ágiles, pues se puede usar así, ¿no? Porque además ahí tienes sprints determinados. Sprints determinados y bueno, la teoría dice, y la teoría, porque pues, luego no siempre se funciona así, pero la teoría dice que debes de generar productos mínimos viables, ¿no? Entonces, en principio, pudieras evaluar la calidad de ese producto mínimo viable. Así es, correcto. Muy bien. ¿Cómo andan de tiempo? Me gustaría que igual y alzaran la mano si nos quedamos otros 10 minutitos. ¿Tú cómo andas de tiempo también, Francisco? Porque Yo no tenemos tengo dos o tres tema, preguntas yo y no creo que tengo el tema tema y está súper interesante. así es, yo no tengo tema y además esto a mí me apasiona, lo de métricas, entonces la verdad es que no te digo, tampoco me puedo quedar hasta la 1 de la mañana, pero este, pero sí, adelante, yo no tengo tema, Mauricio.
Ahí tienen unos controlitos que dice yes or no o alzar la manita. Si me pueden ayudar a alzar la manita también para saber si estamos todavía con gente interactuando de manera en vivo. Muchas gracias, perfecto. Sí, la gente está muy interesada. ¿Qué les parece si abrimos el micrófono? Ok, excelente. Como me pusieron manita, aplausos. A ver, pónganme un no a las personas, un tachecito. Los que quieran, espérense, todavía no digo la dinámica ya. No, no, ya. Quien quiera alzar la voz y poner su pregunta así en vivo con cámara y todo. Ah, ¿verdad? Ya se acaban los tachecitos. A ver, un par de tachecitos quiero ver que... Porque tengo aquí otras preguntas que nos hicieron, por ejemplo, Alberto, Ricardo. Alberto es muy participativo. No sé si Alberto quieras decirnos algo. Ya vi que prendiste tu cámara. Te voy a quitar el mute. Y listo. Adelante, Alberto. No se oye. Todavía Creo no que se no. oye. More. Ahí sí. Ya, Ya perfecto, está. Alberto. Adelante, bienvenido. Y gracias por tu Oye, participación. oye, mira, súper interesante el tema. Yo estoy de acá desde Chile escuchando y siguiendo a PPI México. Bueno, Ah, es muy un bien. tema de la calidad de software que igual yo llevo, no sé, más de 15 años particularmente en este tema. Ok. Eh, Llegué por el tema, obviamente, de TI, finalmente me quedé acá en la mitad del sándwich, de los que desarrollan y los que operan en producción, y con la tremenda responsabilidad de hacer estas evaluaciones, pruebas funcionales, no funcionales. Ujú. Siempre ha sido un tema para mí el plantear estos 7 o 8 niveles de características del software, de mantenibilidad, portabilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero donde la industria en general no lo evalúa como algo positivo. Debe quedar así algo horroroso en producción como con ese respaldo uno, ¿viste? Yo te dije que no eran 2 meses de hacer el QA, que eran 4. ¿Por qué? Porque además no hemos enseñado adecuadamente que el SQA, que el aseguramiento de la calidad de software, es la enseñanza, es nuestra garantía para que todos estos temas, cuando se controlen, uno debiera hacerle check, porque el control debiera estar siempre permanente, es de todo el proyecto, no es una etapa o una subetapa dentro del proyecto. Entonces, es súper interesante saber de que lamentablemente no estoy solo en esto, digamos. ¿Ya? La cátedra que tú lo has dado acá es maravillosa, pero ¿cómo la implementamos? Porque siempre, claro, hemos hablado de la evaluación. ¿Yo cómo evalúo? Al final, por ahí salía un compañero, otro participante, diciendo, ¿dónde yo coloco el termómetro en mi proyecto y digo, mira, aquí estamos mal, aquí estamos enfermos? Una alternativa es planificarlo claramente en el proyecto, asegurarnos, ¿cierto?, que están todas las reglas y condiciones de la calidad explícitamente expuestas. Por eso yo te preguntaba si es que ingeniería en software o la industria estaba preparada para esto. Generalmente el cliente quiere que funcione, que está hecho con alambre, con palitos de fósforo, da lo mismo. Pero él tiene un producto que sacar en, no sé, en 4 meses, 5 meses. Y nosotros que estamos dentro de lo técnico tenemos otro problema. Tenemos el problema de llevarlo a producción, llevarlo a un CAF, y de que se integra adecuadamente con el sistema, de que todas las reglas operacionales se cumplan, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos convivir eso? El Claro. área comercial no está preocupado de esto. Somos nosotros. Digo. Así es. Mira, te voy a decir cómo lo hemos hecho nosotros acá. A ver, creo que el primer tema es, tengo que comentar aquí, y como Mauricio lo sabe, que yo tengo dos cachuchas. Una es de investigador, como estoy haciendo esta presentación, y otra cachucha es como consultor, ¿no? ¿Cómo ha funcionado esto? A ver, estos temas de investigación que se han hecho, como aplicación de este modelo, atiende a dos cosas. La primera es, derivado de la experiencia que he tenido en la industria, que coincido contigo, no se evaluaba la calidad, ¿no? Porque no la querían evaluar. O sea, lo que les interesaba es, ponte a hacer el software.
Pero entonces, derivado de esto, lo que encontré es que necesitamos un modelo, y eso nos lo ha enseñado además ágil, necesitamos un modelo que te dé resultado, o sea, que te dé los resultados rápido. No importa si están bien o si están mal. Digo, eso es otra cosa que resuelvo en la investigación, ¿eh? Pero estos también, pero lo que me refiero es necesitas resultados rápidos. Este mecanismo hoy está establecido o se hace a través de alguna consultoría y eso me lleva a la otra parte. Algo que yo he notado mucho es, si yo ya tengo algo que me da un resultado rápido y que está soportado por un estándar, que como está soportado por un estándar, le va bien a los técnicos, pero como se hace rápido, le va bien a la gente de negocio, porque no le quita tiempo. La otra parte es, pues necesitamos que lo diga alguien externo a la organización, ¿no? Desafortunadamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha funcionado. O sea, pues nos hablan, llegamos y les decimos, mira, sí, ya lo hemos hecho varias veces, se da este resultado, y dicen, pero ¿por qué aquí no me habían dicho nada? Pues es que te lo han dicho, pero no has escuchado, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es un mecanismo práctico, probado, sustentado por investigación, que ya te da un resultado. Entonces, creo que ahí hay varios elementos a mezclar, ¿no? Nosotros por eso lo hacemos en ese sentido, Alberto. A través de consultoría y te digo, desafortunadamente a veces le hacen o hacen más caso así, ¿no? Pero sin duda es un elemento que se necesita, ¿no? O sea, a ver, el principio de calidad es bien sencillo y está alineado a la pregunta que hacía, no recuerdo quién, de cuánto, si se puede medir antes de terminar el proyecto. El principio de calidad es bien sencillo. Tú tienes un proceso de inicio a fin. Si tú evalúas al final, pues te vas a dar cuenta de los errores que hubo. Si tú evalúas en el inter, pues vas a darte de más cuenta, te vas a dar cuenta de más errores y vas a evitar que todos se vayan al final, pero te cuesta más. Si tú divides muchas veces, pues va a llegar el momento en el que nunca termines de hacerlo porque te llevas mucho tiempo haciendo seguimiento y aseguramiento de calidad. Lo que necesitamos encontrar es un punto medio. Nosotros lo que buscamos hoy es decir, así como dentro de los principales temas que yo veo es medición y estimación de proyectos, ¿no? No solamente este. En el tema de medición de proyectos tampoco nadie mide, tampoco nadie estima formalmente, todos usan juicio de experto. Entonces lo que queremos es, pues te enseño cómo medir y cómo hacerlo rápido para estimar. Igual en el tema de calidad, te ayudo a que tengas resultados de la evaluación de la calidad. Cuando tú, y tú me refiero como el área de negocio, que tú digas, mira, este software yo te dije que tenía una calidad deficiente porque tenía 0.7 y estaba por debajo de la referencia y lo mandaste a producción y te diste cuenta que no, tienes un elemento cuantitativo que tú dices, mira, yo te dije que no y además estaba evaluado. ¿Qué va a hacer el área de negocio? Va a decir, oye, hay que evaluarlos antes para que no tengamos esa pena de mandar algo a producción, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar el mecanismo, digo, creo que además, pues distintos países culturalmente somos diferentes, pero creo que se puede encontrar la forma. Yo creo que la parte importante es no darnos por vencidos de que podemos cambiar las cosas, ¿no? Y seguir tratando de hacer elementos que permitan hacerlo fácil. Creo que hoy eso está dando más resultados. Pero Francisco, ¿sabes? Parece que es común también a quien hay profeta en su tierra, digamos, que a veces uno puede de diferentes maneras decirlo dentro de la empresa y finalmente te van sacando porque eres una persona problemática, que se opone. Pero llega justamente un consultor y tiene toda la razón el consultor, dice, ¿eh? Tiene toda la razón. Bueno, pues así pasa, ¿no? Sí pasa. Nadie es profeta en su tierra. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu participación. Tenemos una preguntita más y yo creo que ya nos vamos a descansar. De verdad, muchas gracias a todos por su participación. Fue un webinar bastante concurrido este. Dice Iván Saavedra, nos pasa a todos, Alberto. Pues sí. Voy a dar voz a una pregunta de Ricardo Romero. Si Ricardo está... si Ricardo la quiere dar de viva voz, adelante. Nada más que me alce la manita. Edith tiene la mano alzada, no sé si quiera comentar algo. Y si no, mira, mientras Ricardo Romero nos decía, ¿cómo se podría dar seguimiento durante el desarrollo de un proyecto de estas variables? Es decir, con periodicidad, ¿se pueden evaluar estos parámetros?
en forma semanal, mensual, diaria, con el objetivo de poder corregir desviaciones. Sí, a ver, yo lo que te diría es que ahí lo primero que se tendría que definir es cuáles son esos puntos de revisión, porque, por ejemplo, no podrías hacer una evaluación de la adecuación funcional cuando estás haciendo una etapa de requerimientos, por ejemplo, porque no hay nada funcional que darle seguimiento. Entonces, yo creo que lo que necesitamos definir es cuáles son esos puntos. Después de que llegamos a esos puntos de revisión, necesitamos hacer el tema de obtener las referencias adecuadas, como comentaba en una de las respuestas anteriores. Si a mí me preguntas en términos de seguimiento de proyectos y ahorita que viene a colación, igual le propongo a Mauricio, igual le podemos organizar algo de una técnica que ya le había comentado del Earned Scope Management que desarrollé, que tiene que ver más con este tema de seguimiento. Pero con este tema de seguimiento yo te diría, yo estaría más orientado al tema de darle seguimiento a que vayas teniendo los elementos funcionales, porque los elementos funcionales son la mayor parte del software, más que los no funcionales. Entonces yo te diría, yo daría seguimiento más continuo sobre los requerimientos, los requerimientos funcionales, que además hay una métrica para medirlo. Permítanme, denme un segundo. No, sin problemas, está bien, adelante. Que yo daría mayor seguimiento sobre los elementos funcionales, que hay métricas y hay elementos para determinar, no sé, productividad, esfuerzos, ese tipo de cosas, y definir puntos específicos en el tiempo de cuándo evaluar la calidad. Porque no tiene caso que evalúes la calidad, no sé, un proyecto de un año, cuando que evalúes la calidad al primer mes, pues porque a lo mejor no tienes elementos suficientes, ¿no? No así, por ejemplo, en una metodología ágil, porque a lo mejor, como nos decía Mauricio, pues una metodología en el primer sprint, pues ya deberías de estar generando valor. Que ahí hay un tema todavía, porque pues cómo mides el valor que generas, pues cuál es la unidad de valor, ¿no? Otra vez, la unidad de valor que hasta donde yo sé, pues es el dinero. Y entonces, pues cómo mides el dinero, porque además, desde mi punto de vista, la traducción en términos de ágil no es valor, es beneficio. Y el beneficio no se puede medir, ¿no? O sea, el valor es dinero, pero el beneficio, ¿cómo lo mides? Es subjetivo. Entonces necesitarías tener un mecanismo como este de PCU que dijera el beneficio es tanto. Entonces, hay muchos temas ahí. Yo por eso te diría eso, me orientaría a dar seguimiento a los funcionales y definir claramente los puntos en el cual puedo evaluar la calidad, ¿no? Muy bien, pues sí. Si quieren, porque veo varios que también están pidiendo tu bibliografía, Francisco, lo que puedo hacer es, voy a guardar todas las preguntas y te las mando, te las mando para que, si quieres, les vayas dando salida. Y también, bueno, están aquí los datos de contacto tuyos, ¿no? Por si quieren mandarle un correo electrónico directamente a Francisco con alguna pregunta o solicitud, yo creo que Sí, sin ahí tema. les puedes auxiliar, ¿verdad? Muy bien, Claro. excelente. Les agradezco muchísimo. Finalmente, nada más quiero compartir mi pantalla para mostrarles cuáles son nuestros siguientes eventos, no sin antes de verdad agradecerle a nombre del capítulo México del PMI tu participación, Francisco, por esta ponencia de nombre reducido, métricas de calidad de software, pero bueno, es toda una metodología y nos tuvo de verdad interesados en el tema y bueno, ahí estuvieron los datos de contacto. Como les dije, a la vuelta de su respuesta de la encuesta de satisfacción, les podremos compartir la liga de YouTube y la liga del Slasher, donde estaremos compartiendo esta presentación. Rápidamente, solamente quiero compartir cuáles son los eventos que tenemos en el capítulo para las siguientes semanas. El día de hoy, bueno, el de métricas de calidad de software. El jueves tenemos para la comunidad de construcción, para la comunidad de profesionales en la industria de la construcción, contratos colaborativos NEC y KPIs, desde la propuesta a la ejecución. Tenemos el 24, un webinar de Kanban por nuestro patrocinador Innovatium, Kanban para proyectos y programas. Este se parece muy interesante
para el tema de seguimiento ágil o Lean. También tenemos un evento de la comunidad de Oil and Gas, retos en la formación de profesionales en la industria energética. Esto es el 25 de marzo, en la siguiente semana. Y finalmente el 31 de marzo, en la comunidad de profesionales de la dirección de proyectos de mujeres, webinar de liderazgo femenino, líderes exitosas y unidas. Entonces, estos son los eventos que tenemos. Si quieren más detalles, pues está la página aquí de pmi-mexico.org. Y bueno, por ahí nada más voy a señalar esto y no voy a decir más para que si dicen que yo lo dije, yo lo voy a negar. Por ahí viene el PM Tour 2021. Denle un clic ahí y pronto va a haber más información. De verdad, muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, nos vemos entonces el jueves en el evento de la comunidad de la construcción. Que pasen todos bonita noche. Nuevamente, Francisco, muchas gracias y estamos en contacto. Que pasen buena noche. Gracias, Hasta buena luego. noche. Hasta luego. Gracias, chicos. Adiós.